Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la sexta semana del tiempo ordinario, La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 11, versículos 1 al 9. En aquel tiempo toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinaar, y allí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros: «Vamos a fabricar ladrillos y a coserlos». Utilizaron pues ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: «Construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, para hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra». El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo: «Son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos pues y confundamos su lengua para que no se entiendan unos con otros». Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de todos los hombres, y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 32 y el responsorio es: «Dichoso el pueblo escogido por Dios». Dichoso el pueblo escogido por Dios. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos del Señor duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que se escogió por suyo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres, desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el pueblo escogido por Dios. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 8 versículos 34 al capítulo 9 versículo 1. En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles». Y añadió: «Yo les aseguro que algunos de los que aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder». Palabra del Señor.
Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión y aquí tenemos una historia que conecta muy bien con la creación que ya hemos escuchado, la caída del hombre y de la mujer en Adán y Eva, y también que conecta muy interesantemente con la historia del diluvio. Viene siendo esta historia de la Torre de Babel, en cierta manera, otro tipo de revelación, o sea, de rechazo de Dios, otro tipo de desobediencia, otro tipo de arrogancia del ser humano cuando desplaza a Dios de su vida. Y después, como lo vimos en la historia del diluvio, como lo vimos en la caída del hombre y la mujer en el jardín, en el Edén, de que la consecuencia de esa desobediencia, la consecuencia de ese rebelarse contra Dios, pues tiene consecuencias de ser expulsado, de ser divididos. Y en este caso, recordamos que después del diluvio, Dios hace una alianza donde promete no destruir otra vez a la humanidad a causa de su pecado. Entonces, como Dios ha hecho esa alianza y esa promesa, entonces Dios no destruye otra vez a la humanidad cuando continúa en su corrupción, continúa en su rebelación, continúa en su rechazo de aquel que los ha creado y que constantemente viene detrás de ellos para llamarlos a la plenitud de la vida para la cual la creación fue creada. Entonces, esta historia de la Torre de Babel es otro ejemplo de desobediencia, rebelación contra Dios y que tiene consecuencias, en este caso, no de ser expulsados, sino de ser divididos, ¿no? Y es así como esta historia de la Torre de Babel nos quiere dar a explicar de que el pecado tiene consecuencias, la arrogancia tiene consecuencias, el rechazar a Dios tiene consecuencias. Y las consecuencias van dentro de esa decisión de ponerse en contra de nuestro Creador. Cuando el hombre no encuentra su lugar en la creación, en el mundo, cuando desplaza a Dios de su vida, entonces busca llenar ese vacío con otros dioses o su egocentrismo, ¿no? Y ahí vienen las consecuencias de negar nuestra realidad, de que somos una creación y que por tanto nuestras vidas se tienen que desenvolver en relación a ese Creador. Pero cuando nos rebelamos, cuando rechazamos nuestra identidad de que somos creación y que por tanto no queremos vivir en relación con nuestro Creador, entonces es ahí cuando rechazamos esa relación y la reemplazamos con otros dioses o con nuestro egocentrismo. Y esto trae consecuencias. Y es lo que esta historia de la Torre de Babel busca comunicarnos. Y en el proceso nos da a entender por qué hay tantas culturas, tantas lenguas, tantas divisiones, que es consecuencia de la desobediencia y del pecado. Ya en Jesucristo veremos de que esta división, esta multiplicidad de lenguas, pues será atraída y será unificada no por una lengua, sino por un mismo espíritu, el espíritu de nuestro Dios, el espíritu de Dios en Jesucristo que viene a salvarnos de nosotros mismos. Ya no será un deseo de gloria, un egocentrismo, sino un espíritu de amor, un espíritu de reconciliación que busca unificar a toda la creación por medio de su espíritu. Así que esta historia no refleja un evento histórico, es otro mito, es otra historia que busca explicar el porqué de la diversidad de lenguas, el porqué de la diversidad de culturas. Y la respuesta que da a esa pregunta es por la desobediencia, por la arrogancia, por el pecado. Dice la primera lectura de hoy. En aquel tiempo toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente encontraron una llanura en la región de Sinaar y allí se establecieron. Nos dicen los comentaristas del libro de Génesis que
esta región de Shinar viene siendo lo que en aquellos tiempos fue el imperio de Babilonia, que hoy en día viene siendo la región de Irak. Por eso recordamos hace un par de años que el Papa Francisco fue a esta región de Irak, precisamente de donde sale Abraham. Y Abraham, que es nuestro padre en la fe, pues entonces al hacer esta visita, el Papa Francisco busca regresar a la fuente de los principios de esta relación del pueblo de Israel, empezando con los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y después las 12 tribus. Al emigrar, los hombres desde el oriente encontraron una llanura en la región de Shinar y allí se establecieron. Esto viene siendo uno de los polos culturales a las sombras de quien Israel constantemente vivió. Y este polo cultural es Babilonia. El otro polo cultural, imperio poderoso, fue el imperio de Egipto, a las sombras de quien también Israel vivió. Así que Babilonia fue una tentación constante para Israel, ya sea porque constantemente los amenazaba y también la tentación religiosa de ir tras los dioses de esta cultura imponente, de esta cultura que dominó tanto toda esa región. Dice la lectura: entonces se dijeron unos a otros, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos. Es algo muy interesante. En las tierras de Israel, el elemento más común para la construcción es la piedra. Pero en la región de Babilonia, que es parte del valle por donde corren los ríos Tigris y Éufrates, ahí no había muchos recursos de piedra. Así que por eso el imperio de Babilonia, la cultura de Babilonia, desarrolló esta técnica de crear ladrillos para la construcción. Y el ladrillo, siendo menos pesado y más fácil de construir, el ladrillo para después construir grandes monumentos, grandes estructuras, pues les facilitó el crecimiento de las ciudades, el crecimiento de la civilización, ¿no? Así que es interesante de que en esta historia se nos dice, ¿no? el por qué el ladrillo fue el elemento fundamental de esta civilización, porque no tenían recursos de piedras como era la realidad en las tierras de Israel. Utilizaron pues ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Aquí entra el problema del por qué esta historia se nos cuenta. El problema fundamental de los habitantes de Babilonia era, y lo que el autor de esta historia nos quiere comunicar, es de que en esta decisión, en esta actitud de querer construir alto para llegar al cielo, se manifiesta una arrogancia de querer llegar y penetrar el lugar que solo le pertenecía a Dios. Y querer penetrar a esos lugares que le pertenecían solamente a Dios, entonces era querer controlar y en cierta manera desplazar a Dios, que es prácticamente el mismo pecado de Adán y Eva cuando comen del fruto prohibido, de querer ser como Dios. Al comer el fruto que les abrió los ojos para el bien y para el mal, que fue lo que la serpiente les dijo a Eva y después a Adán, de que no morirían, sino que serían como Dios. Y ahí está la gran tentación de Adán y Eva de querer ser como Dios. Y aquí también, en esta cultura que nos describe el autor de esta historia de la Torre de Babel, entonces están creando una ciudad, están creando torres. Nos dicen los comentaristas que los edificios, las torres que describen aquí, vienen siendo como pirámides al estilo egipcio, pero a diferencia de las pirámides de egipcio, los babilonios no dejaban las pirámides con puntas, sino que las dejaban planas
en la parte más alta. Y en la parte más alta es ahí donde construían los templos para los dioses. Así que para poder subir al templo, por los costados de las pirámides había escalones. Para poder apreciar y entender, pensemos en las pirámides en México y en Centroamérica, que también son pirámides no con puntas, sino son planas en la parte alta, y en los costados tienen escaleras inclinadas para que el pueblo subiera a la parte de lo que era el templo. Pues estas son las torres que describe esta historia. Torres altas para poder penetrar el lugar donde los dioses estaban. Y con esto pues se manifiesta esta actitud, esta arrogancia, ya sea de querer penetrar el lugar que solamente le pertenece a Dios, o de querer desplazar a Dios. Y este es el pecado. Esta es la arrogancia que Dios desde el cielo ve. Entonces, lo que se está criticando en esta historia, lo que el autor nos quiere decir es lo siguiente: el hombre sin Dios quiere ponerse a sí mismo en el centro. El hombre sin Dios quiere igualarse a Dios, queriendo penetrar el lugar que solamente le pertenece a Dios, ¿no? Y este es el pecado, esta es la arrogancia que Dios, al ver lo que están construyendo, entonces deciden poner alto, deciden confundir para que esta unidad entre ellos no los lleve a querer, por arrogancia, semejarse a Dios. Dice, el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Son un solo pueblo, dice Dios, y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos pues y confundamos su lengua para que no se entiendan unos con otros. Aquí a primeras parece que Dios se siente amenazado por esta actividad de construcción del pueblo. Pero no es de que Dios se sienta amenazado, es de que están llevando a cabo esta construcción sin la relación con Dios, porque ya han desplazado a Dios y ahora quieren ser como Dios o quieren igualarse a Dios al querer penetrar en la altura de estas torres el lugar que solamente le pertenece a Dios. Así que la decisión de Dios de confundir la lengua explica el por qué la diversidad de lenguas, el por qué la diversidad de pueblos es visto como un castigo. También en esta historia hay cierto pesimismo en contra de la civilización, en contra de la urbanización. Parece que desde el punto de vista de Israel, pues porque vivieron constantemente en la sombra tanto de Babilonia como de Egipto, que eran centros culturales y tenían ciudades inmensas. Entonces, esta historia busca rechazar la urbanización de estos imperios a la sombra de quien Israel vivió constantemente. Así que pues, esto es otra explicación, el porqué de esta historia de la Torre de Babel, de que Dios rechaza tanto la arrogancia como también la urbanización que tiende a promover ciertas realidades sociales que oprimen. Por ejemplo, quienes construyeron esas ciudades impresionantes de Babilonia y de Egipto fueron esclavos. Esclavos que tanto el imperio de Babilonia como el imperio de Egipto pues tomaban de los pueblos que iban conquistando, ¿no? Y de cierta manera, esta historia busca rechazar este sentido de urbanización, porque la urbanización se lleva a cabo o se lleva a cuestas de la esclavitud, de las injusticias. Y en cierta manera, esta historia que busca rechazar la urbanización, pues está reflejado también este rechazo, estas actitudes que se manifestaban tanto en los imperios de Babilonia como de Egipto. Y repito, imperios a las sombras de quien Israel constantemente vivió.
Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad. Y por eso la ciudad se llamó Babel. Babel en hebreo significa Babilonia. Y nos dicen los comentaristas que el significado de Babel en hebreo significa Dios los confundió. O sea, de que Babel en hebreo significa lo que Dios hizo en esta historia. Confundió a la humanidad para que no se dejaran llevar por su arrogancia al quererse igualar a Dios, al querer penetrar el lugar que solamente le pertenece a Dios con estas estructuras, con estas torres altas. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos. Recordamos de que hasta el principio del capítulo 8, la pregunta fundamental que el evangelista tiene en mente es ¿quién es Jesús? La identidad de Jesús. Y ayer escuchamos de cómo esta primera pregunta ya se le da respuesta. Cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos les dan diferentes opiniones que ya la gente tiene acerca de Jesús. Y después Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, representando la colectividad de los discípulos, da la respuesta, tú eres el Mesías, ¿no? Así que en eso tenemos la respuesta a la primera pregunta que el evangelista tiene en mente al escribir su evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es su identidad? Entonces Jesús es el Mesías. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué tipo de Mesías es? Porque ayer les hablé un poco de esto, de que había diferentes nociones, diferentes expectativas que la gente tenía de cómo tenía que ser, cómo tenía que venir el Mesías cuando llegara. Algunos pensaban de que iba a ser un tipo rey al estilo de David, que iba a restablecer la monarquía. Otros pensaban que cuando el Mesías llegara sería un tipo de revolucionario que expulsaría al imperio romano de sus tierras. Y otros pensaban de que el Mesías sería un tipo de sacerdote que purificaría la religión que estaba en crisis en sus tiempos. Pero Jesús no encaja en ninguna de estas expectativas. Así que desde este punto en adelante, lo que el evangelista Marcos hará es darnos a entender qué tipo de Mesías es Jesús. O sea, cómo Jesús se entiende a sí mismo, puesto que la multitud que lo sigue y también sus discípulos no entienden. Ya ayer, cuando Jesús les anunció por primera vez que él tenía que sufrir, tenía que ser arrestado y condenado, y que moriría y que resucitaría al tercer día, Pedro lo toma a un lado y le dice, eso no puede ser. Y con esa reacción de Pedro, que representa la colectividad de discípulos, nos damos cuenta que la noción que ellos tienen del Mesías no encaja como Jesús entiende a sí mismo. Y este evangelio de hoy nos da a entender los principios de esa respuesta a la segunda pregunta. ¿Qué tipo de Mesías es Jesús? Ahora, nosotros que estamos leyendo este evangelio, se nos pregunta entonces, ¿qué tipo de Mesías es Jesús para ti? ¿Qué tipo de Salvador es Jesús para ti? ¿No? ¿Tienes tú una imagen a tu gusto, a tus antojos? ¿O estás dispuesto a dejar de que cómo Jesús se define a sí mismo, cómo se entiende a sí mismo, te comunique a lo que tú eres llamado en Él y por medio de Él? O sea, ¿quieres tú reducir a Jesús a tu imagen o quieres asimilar cómo Jesús se entiende a sí mismo? Porque el cómo Él se entiende a sí mismo entonces implica que si somos y estamos dispuestos a seguirlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como discípulos de Él. Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Aquí tenemos ya los principios, los primeros pincelazos de cómo Jesús se
autoidentificará y nos dirá qué tipo de Mesías es Él, cómo se entiende a sí mismo, y en gran parte estas palabras que Jesús nos deja las toma del profeta Isaías, del siervo sufriente del profeta Isaías, del segundo libro o del libro de la consolación, como a veces se le llama. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Jesús no le exigirá nada a sus discípulos ni a nosotros mismos que Él mismo no está dispuesto a hacer. La vida de Jesús no se puede entender sin su relación con Dios Padre. Y la relación con Dios Padre gira en torno a la voluntad de Dios, a la visión del reino que Jesús asume, se identifica con Él, y su vida gira en torno a esta voluntad de Dios, a la aceptación de la visión del reino que Dios está inaugurando en Él y por medio de Él, y al servicio de este reino. Así que todo lo que Jesús hace, cómo vive, cómo se relaciona, es lo que está modelando para sus discípulos que decidan seguirlo. Y también para nosotros, si decidimos ir tras Él. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, el que quiera ponerse a sí mismo en el centro de su vida, se perderá, porque la vida de Jesús, como la vida de los discípulos, tiene que girar en torno a la voluntad de Dios, en torno al reino de Dios. Y esto es a lo que Jesús invita a sus discípulos, esto es a lo que Jesús nos invita a nosotros también que leemos este evangelio. Pues el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, el que viva de un egocentrismo o de otros dioses la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará. Jesús fundamentalmente nos quiere decir lo siguiente: la plenitud de nuestras vidas está en torno a la voluntad de Dios, está en torno a el identificarnos con la visión del reino que Dios inaugura en Jesús. Y esto es la propuesta para nosotros. O sea, si no podemos imaginar que nuestro porvenir, que nuestra plenitud la podemos encontrar en la voluntad de Dios, entonces no podemos decir que somos discípulos ni de Jesucristo ni hijos e hijas amados de Dios, porque no deseamos y no queremos identificarnos con la voluntad de Dios. Porque esto es precisamente lo que Jesús nos modela. Su vida gira en torno completamente a la voluntad de Dios Padre. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él. Aquí quizás lo que estas palabras en el Evangelio reflejan quizás fue la experiencia de los primeros cristianos cuando eran perseguidos, cuando eran rechazados, aún particularmente por la comunidad judía, y cuando sus propiedades eran expropiadas. Entonces quizás algunos se echaron para atrás y rechazaron y denunciaron su fe en Cristo, y después quizás por cargos de conciencia querían regresar, ¿no? Y es aquí quizás a lo que estas palabras de Jesús apuntan. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, o sea, a causa de la persecución, a causa del rechazo, ya sea de la comunidad judía o también de las ciudades paganas, pues entonces también Él se avergonzará de ello, de nosotros, si es que no nos identificamos, si es que lo rechazamos o nos avergonzamos de ser sus discípulos. Dice, cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Recordamos que hay varias parábolas que Jesús nos deja
evangelios que habla acerca de esto cuando dicen, Señor, ábrenos la puerta. Esta es, por ejemplo, la parábola de las 5 vírgenes sensatas y las 5 vírgenes descuidadas, y que cuando las descuidadas les falta aceite, van a comprar y al regresar ya encuentran la puerta cerrada y tocan a la puerta, dicen, y desde dentro dicen, váyanse de aquí porque no las conozco, no sé quién son, ¿no? Pues igualmente para aquellos que se avergüencen, para nosotros que nos avergonzamos de ser discípulos de Jesús, ante las exigencias de lo que significa ser un discípulo, ante las exigencias y demandas del amor, de la compasión y de la justicia de Dios, pues entonces si nosotros nos avergonzamos de ser sus discípulos, igualmente Él se avergonzará de nosotros. Y añade al final este evangelio, yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con su poder. Está hablando de que el reino de Dios se está inaugurando en Él mismo, en su persona. Así que aquellos que se añaden a Él, aquellos que deciden seguirlo como discípulos y asimilar la voluntad de Dios como Jesús asimila la voluntad de Dios Padre, pues igualmente serán testigos de este reinado que desde el tiempo de Jesús ya está en práctica, ya está entre nosotros. Y se requiere identificarnos con la voluntad de Dios, de hacernos ciudadanos de este reino para vivir la realidad de este reinado que desde el tiempo de Jesús ya está activo entre nosotros. Pero si no nos identificamos con este reino, si no nos identificamos con la voluntad de Dios, pues simplemente no lo vamos a reconocer y no nos vamos a hacer ciudadanos de Él. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.